Ya que en su momento hablamos lo que pasa a nivel de la membrana celular, la existencia de esos fosfolípidos, la presencia de canales, la presencia de poros, eh, el hecho de que también existan proteínas transportadoras. Entonces, vamos a ver ese tipo de movimientos que se dan a través de la membrana celular, pero en este caso se le denomina a ese movimiento como transporte pasivo o también se le llama difusión. Vale recalcar que este tipo de transporte no hace uso de energía. No hay uso de energía aquí para nada. En todo lo que vamos a ver dentro de esta clase del día de hoy, no hay nada respecto al agotamiento o al uso correspondiente de energía. Entonces, primero debemos recalcar lo que, lo que concierne al gradiente de concentración. Entonces, yo les había comentado en clase, ya les había adelantado en la charla en vivo, este gradiente de concentración, nosotros podemos ver, por ejemplo, aquí en la imagen nos estamos dando cuenta que a nivel de líquido extracelular existen unas moléculas ahí presentes y a nivel de líquido intracelular no hay absolutamente nada. Entonces, el gradiente de concentración es aquí donde aparece. Entonces, salta a la vista darse cuenta pues que hay una diferencia entre la concentración de esta solución y la concentración de esta, porque aquí absolutamente no hay nada. Entonces, eh, eso es un gradiente de concentración. Es la diferencia que existe respecto al soluto entre dos soluciones separadas por una membrana. Entonces, eso es lo que se relaciona ustedes deben de tener en cuenta lo concerniente a gradiente de concentración. Entonces, ¿cuál es la idea de esto? Que estamos hablando y sobre todo resaltar esto respecto al soluto, ¿ya? Respecto al soluto. Entonces, es importante saber que el soluto o estas moléculas van a empezar a intentar buscar el equilibrio, ¿no? Entonces, el equilibrio es porque justamente la membrana celular es una membrana que es semipermeable, ¿no? A unas moléculas sí les permite pasar y a otras no. Es selectiva. Entonces va a ocurrir esto. Desde el espacio extracelular, donde abunda, ya, siempre es así. De donde de donde se encuentra en mayor concentración de soluto, se va a mover hacia donde hay menor concentración de soluto. Siempre el soluto se mueve en ese sentido, de mayor a menor. Entonces, eso es lo que empieza a hacer aquí. Ustedes ya se dan cuenta que estas moléculas empiezan a atravesar la bicapa de fosfolípidos o la membrana lipídica, la membrana plasmática, membrana celular, y la empiezan a atravesar. ¿Con qué fin? Se mueven de mayor a menor para que se establezca un equilibrio, es decir, para que el número de estas moléculas a nivel extracelular y el número de estas moléculas a nivel intracelular, ¿qué creen que debe ocurrir? Se debería igualar. Entonces, continúa ese movimiento para finalmente terminar así. Entonces, finalmente se dio el equilibrio, ¿ya? Finalmente se dio el equilibrio. Siempre el organismo busca eso, equilibrarse. Y eso no es la excepción respecto a al soluto, ¿no? Entonces, pero el gradiente es lo correspondiente al movimiento que realizan en este caso el soluto, de una zona de mayor a una zona de menor concentración. Entonces es sencillo conocer, pero el gradiente de concentración es la diferencia que existe. Aquí sigue habiendo gradiente, aquí ya no hay, desapareció el gradiente, porque finalmente se equilibró.
a un lado y al otro lado de la membrana celular, la cantidad de soluto es aproximadamente igual. Aquí no. Sigue habiendo gradiente, sigue habiendo gradiente, sigue habiendo gradiente, hasta que se equilibre. Entonces esto es importante que ustedes siempre van a escuchar en medicina lo correspondiente a un gradiente. Mencioné y quise definir al inicio el gradiente de concentración porque aquí nuevamente van a ver ustedes que existe un gradiente para cada uno de estos componentes a nivel extra y a nivel intracelular. Entonces ustedes pueden darse cuenta, por ejemplo, aquí respecto a iones como el sodio, el potasio, el calcio, el magnesio, el cloro, en este caso el bicarbonato, fosfatos, sulfatos, glucosa, aminoácidos, colesterol, fosfolípidos. Cada uno de estos componentes no hay igualdad. Entonces hay un gradiente de concentración respecto a cada una de estas moléculas o cada una de estos iones. Hay diferencias de concentración. Aquí hay un gradiente de concentración del líquido extracelular y del líquido intracelular. Entonces, esto es importante que ustedes sepan conocer porque a partir de este conocimiento, ¿ya? A partir de este conocimiento es que uno va a poder entender lo que ocurre en la fisiología nerviosa y muscular y en la unión de ambas, en la fisiología neuromuscular. Entonces veamos lo siguiente. Bueno, ahí resaltar que es el líquido extracelular y intracelular. Y esto de alguna u otra forma se mantiene, ¿ya? Es decir, este gradiente, ¿ya? Se encuentra, el organismo busca que se mantenga esa diferencia, porque es importante para la vida que ocurra esto. Pero es un gradiente que es aceptado por el organismo de un individuo, animal o ya sea humano. Entonces, voy a tratar de que con imágenes ustedes logren captar quién es el que abunda a nivel extracelular, cuál es el ion, específicamente el catión, que es el que tiene carga positiva, que se encuentra más abundante a nivel de líquido extracelular, y aquí tenemos el sodio. ¿Cuál es el ion que abunda más a nivel intracelular? Es el potasio. ¿Quiénes más están abundando fuera de la célula a nivel extracelular? Es el ion cloruro. Este es un anión de carga negativa. ¿Y quiénes abundan dentro de la célula? Como para resaltar, porque hay muchos, como ustedes se dan cuenta, los fosfatos abundan dentro de la célula, ¿ya? Y otro que abunda también dentro de la célula en comparación con fuera de la célula son las proteínas. Y un ejemplo de proteínas son los receptores intracelulares a su nivel correspondiente. Entonces, de ahí hay otros más, como ven aquí, la glucosa abunda afuera, pero es cuestión de tiempo que ella llegue a entrar por cuestión de la acción de la insulina que expresa su receptor GLUT. Los aminoácidos abundan dentro debido a que ahí justamente están elaborándose las proteínas y de ahí también proteínas integrales y periféricas internamente. Y entonces esto es importante que ustedes conozcan, ¿ya? El hecho de que la cantidad de sodio fuera de la célula sea mayor no quiere decir que dentro de la célula sodio no haya. Sí hay sodio, pero es menor la cantidad. Respecto al potasio también, dentro de la célula la cantidad del ion potasio es mayor, pero afuera hay apenas 4, es pequeña, es menor la cantidad. Y así con cada uno de estos, pero es importante que esto lo manejen. ¿Dónde es que el cloro esto abunda? Es fuera de la célula. En función a estas cargas iónicas, yo les dije la vez pasada y les comenté que por esa razón es que la célula en su interior tiene una carga negativa, ¿no? Las proteínas, los fosfatos abundan, estos tienen cargas negativas, miren, cargas negativas, cargas negativas. Las proteínas también tienen carga negativa y refuerzan el hecho de que dentro de la célula hay una negatividad, a pesar de que existan iones positivos, pero los aniones dentro de la célula
los aniones, se encuentran en mayor cantidad que los cationes. Voy a hacer más pequeño. Y afuera de la célula ocurre lo contrario. Fuera de la célula, la carga que tiene es positiva, es más positiva. Fuera de la célula. Y esto quiere decir que los cationes se encuentran en mayor cantidad que los aniones. ¿Ya? Eso es lo que ustedes deben de tener en cuenta clarísimo, ¿ya? Afuera sí hay aniones, pero se encuentran en menor cantidad, por eso suele ser positivo afuera. Adentro sí hay cationes, pero hay más aniones obviamente, y eso hace pues que los aniones, debido a su carga negativa, pues predomine en esta zona de la célula. Positivo y positivo. Yo les dije, este estado positivo afuera de la célula y negativo dentro de la célula es cuando una célula eh, es cuando una célula se encuentra en reposo. Cuando llega un impulso eléctrico, se intercambia. Adentro se hace positivo, afuera se hace negativo. Y eso es porque va a haber entrada o salida de iones. Y vamos a ver eso ya cuando toquemos el tema correspondiente a potencial de acción a nivel celular. ¿Qué es lo que se refiere específicamente a lo que ocurre a nivel del sistema nervioso y muscular? Ahora, las características que tiene el transporte pasivo o difusión a resaltar son las siguientes. El transporte pasivo coincide con el gradiente de concentración, se da a favor de un gradiente de concentración. El ir a favor de un gradiente de concentración es que las moléculas que forman parte del soluto de una solución se muevan desde el espacio donde abundan hacia otro espacio donde haya menor cantidad de este soluto, menor cantidad de esta sustancia o moléculas. Es decir, se van a movilizar de una zona de mayor a una zona de menor concentración. Y se va a movilizar de mayor a menor concentración. Eso es el movimiento que realiza el transporte pasivo. Entonces, ¿por qué ocurre esto? Porque simplemente si están separados por una membrana y en este lado existen mayor cantidad de solutos, ellos ejercen una fuerza de por medio. De por medio hay una fuerza, de por medio hay una presión y eso hace que este soluto atraviese la membrana y se empiecen a disponer dentro del otro espacio para buscar que finalmente se equilibre ambos lados, se terminen de equilibrar. Pero el transporte pasivo, ¿por qué no utiliza energía? Porque justamente hace uso de esa fuerza que existe por una mayor concentración de soluto aquí. Por eso no utiliza energía. En cambio, ir en contra del gradiente de concentración es todo lo contrario, pues, ¿no? Es cuando se mueve soluto desde el menor hasta una zona donde abunda la mayor concentración. Entonces, para mover de una zona donde haya menor cantidad de moléculas o soluto en sí, hacia una cantidad donde abunde, sin energía no es posible. Por eso necesitaría energía, pero eso corresponde al transporte activo. Ahorita estamos hablando del transporte pasivo. Entonces ustedes no deben de irse de la cabeza que un gradiente de concentración tiene esto muy importante. Va a favor del gradiente de concentración. Esos solutos, esas moléculas se van a mover así, a favor del gradiente de concentración. Lo siguiente es que les había dicho, no requiere energía. No necesita energía porque va a utilizar esa fuerza, esa presión que ejercen por una mayor concentración de soluto en una solución. Ellos de ahí toman esa energía para moverse de un lado donde abundan a otro lado donde escasean. Y finalmente lo que busca el fin
de todo transporte, ya sea pasivo o activo, es equilibrar todo, eh, equilibrar los solutos a uno y otro lado de una membrana semipermeable. Entonces, veamos esto del transporte. Ya les había dicho, se va a dar esto. El transporte dice a través de la membrana celular, ya sea directamente a través de la bicapa lipídica o a través de proteínas. Se produce mediante uno de dos procesos básicos, por difusión, que es el transporte pasivo, o por transporte activo. Hoy veremos lo correspondiente al transporte pasivo. ¿Ya? Y entonces en esta imagen ahí tienen, pues ahí tenemos el transporte activo versus el transporte pasivo. ¿Ya? Entonces esto, hay un versus entre ellos aquí. Este no utiliza energía, él sí requiere energía. Para empezar, aquí estaba la energía que requiere para que se dé el movimiento de solutos de una zona de donde no abunda hasta una zona donde sí abunda el soluto. ¿Ya? El soluto. Aquí céntrense en el soluto. Entonces, otro punto a considerar aquí es, por ejemplo, que hay dentro del transporte pasivo hay dos tipos de difusiones marcadas, que una es la difusión simple y la otra la difusión facilitada. Entonces vamos a desarrollar esto. ¿De qué se trata la difusión? A mí me interesa que uno entienda o capte esta clasificación y no solamente cómo se da la difusión simple y la de facilitada, sino qué ejemplos existen para qué tipo de moléculas se mueven así de manera simple y qué tipo de moléculas son las que se mueven a través de la difusión facilitada. Entonces, ¿qué moléculas son estas? Debemos saber ejemplos para cada tipo de difusión, eso es primordial. Entonces, el transporte pasivo, hay otro tercer tipo de transporte que aquí no figura, pero es importante que lo conozcan, que es la ósmosis. La ósmosis es el único tipo de transporte pasivo que tiene que ver, en este caso, ¿con quién? Con el solvente. ¿Ya? Entonces, con el solvente es que se relaciona la ósmosis. ¿A qué me refiero que se relacionen, o ustedes deben de relacionarlo con el solvente? Aunque la ósmosis es el movimiento que realiza el agua de donde ella abunda a donde ella escasea. De una región donde el agua abunda, que es el solvente, a una región donde el agua escasea o está en menor concentración. Por eso me refiero que la ósmosis, hay que hacer un paréntesis, que la definición que demos de ella está en función no al soluto, sino al solvente. En cambio, este tipo de difusión o de transportes utiliza como referencia al soluto, a las moléculas, no al solvente. Se mueve en función de una zona de mayor a menor, para este caso de la difusión pasiva, de mayor a menor, o de menor a mayor, como es en el activo, pero lo hace en función al soluto. La ósmosis lo hace en función al solvente, tenerlo claro. Entonces, este es el transporte pasivo por difusión. ¿Ya? Ahí entonces se dan cuenta que la flecha indica pues que hay moléculas que van a atravesar la membrana celular sin problema alguno. O sea, no necesitan ninguna otra ayuda. Esas moléculas están atravesando la bicapa de fosfolípidos sin problema alguno. Entonces, la difusión simple, esto que está aquí resaltado, es importante. No participan ningún tipo de proteínas transportadoras en la simple. No participan proteínas transportadoras y eso lo vimos en el tema que le antecede a este, donde vimos pues que hay esto de por medios quienes ayudan a las que sobre todo son semipermeables o las que son impermeables, moléculas que son semi o que son impermeables a la membrana, esas necesitan de proteínas transportadoras. Las que no necesitan de proteínas transportadoras, ese tipo de transporte a través de la membrana se llama difusión simple, porque no hay nadie que les facilite ese movimiento. Ellos lo hacen porque pueden atravesar la bicapa lipídica sin problema alguno. A diferencia de la difusión facilitada, ellas se van a mover
pero haciendo uso de este canal que está aquí. Entonces las moléculas, a diferencia acá no hay ningún canal, acá atraviesan la cabeza del fosfolípido, la cola del fosfolípido o la cola del fosfolípido y la cabeza, entre ellas son atravesadas las moléculas. Acá necesitan de un canal para poder atravesar esto hacia el otro lado de la membrana celular. Pero en cualquiera de los dos casos, el movimiento siempre es de mayor a menor. Aquí se le llama difusión facilitada porque el transporte es facilitado por un canal, ¿ya? Pero se sigue moviendo, repito, se sigue moviendo de mayor a menor, se sigue moviendo de mayor a menor. Entonces ese es el movimiento que hacen. Lo que termina de cambiar es el hecho de que por qué estas moléculas alguien les facilita el transporte por la razón es que posiblemente principalmente es por el tamaño de la molécula. Entonces hay moléculas como por ejemplo la glucosa o los aminoácidos que su tamaño no les permiten atravesar con facilidad esto, los fosfolípidos, si no necesitan de un canal. Entonces esto es la difusión facilitada sí necesita de esta proteína transportadora. La simple no necesita nada. Aquí vemos, por ejemplo, quiénes hacen esa difusión simple, es decir, quiénes son esas moléculas que atraviesan la bicapa lipídica o de fosfolípidos, quienes la atraviesan sin la ayuda de una proteína transportadora o de un canal. Entonces, ¿quiénes son? Aquí sobre todo son de tipo gases, el oxígeno, el CO2, que es el dióxido de carbono, y el nitrógeno. Esos son ejemplos de sustancias que atraviesan la membrana celular, haciendo uso de la difusión simple. Nadie les facilita el atravesar la membrana celular. No hay participación de proteínas transportadoras. Ahora, en el agua, en la clase pasada nos habíamos dado cuenta que el agua es semipermeable a la membrana celular. Ese semipermeable es que necesita de la ayuda de alguien para poder atravesar la membrana celular. Y en esta imagen nos podemos dar cuenta pues que aparece aquí un tipo de canal acuoso que se le denomina poros proteicos o son canales acuosos, también se les llama así. Es el canal del agua, por eso se llaman acuaporinas. Entonces las acuaporinas, ahí está en inglés, pero es acuaporinas, eh, son canales proteicos, también se les llama poros proteicos, hay que manejar cualquiera de estos dos, denominaciones, ¿ya? Canales o poros proteicos es el canal que le permite al agua atravesar la membrana celular. Entonces, y no solamente a la membrana, sino también hay otros poros que sí le permiten a otras sustancias de desecho salir, como por ejemplo en el caso de la urea. Pues la urea sale de una célula a través de canales o poros proteicos también. Entonces, aquí lo que les decía, los poros proteicos, este es un poro, también se le denomina acuaporinas o canales de agua, para el caso de la difusión del agua, ¿no? Para la difusión de la urea simplemente es un canal proteico, es un poro proteico. Ahora, esta imagen era para que ustedes se den cuenta lo que les decía hace un instante. La urea es una sustancia de desecho que necesita difundirse hacia afuera de la célula para que finalmente se elimine, ¿no? Entonces eso lo va a realizar por medio de lo que les comento aquí, por medio de canales acuosos inmersos en la membrana le permiten difundirse hacia el exterior. Canales o poros proteicos. El poro dice, este poro proteico es muy pequeño para permitir el paso de iones hidratados. Entonces, esto existen, debido a esto,
Esa es una explicación de lo que les vengo diciendo. Están estos canales proteicos. Hay dos tipos de canales proteicos o de poros proteicos. Entonces, uno de ellos, una de esas características, perdón, importantes de los canales proteicos es que es una membrana selectiva. Su permeabilidad de estos canales proteicos es selectiva para ciertas sustancias, como vamos a ver de aquí. Y lo otro que algunos de estos canales proteicos abren su compuerta, como vimos en la anterior clase, haciendo uso de voltaje o haciendo uso de un ligando, que puede ser un neurotransmisor o puede ser una hormona, ¿ya? Pero esto sigue siendo difusión simple, ¿ya? Esto sigue siendo uso de difusión simple. Repito, estamos hablando de canales proteicos desde acá, estamos hablando de poros, que es lo mismo, les dije aquí. Un canal proteico es igual que un poro proteico, pero estas no son proteínas transportadoras. Proteínas transportadoras pertenecen a la difusión facilitada, no a la difusión simple. La difusión simple sí puede utilizar, sí participan poros proteicos. Es un poro, ya es un canal proteico, pero no una proteína transportadora. Entonces, los canales proteicos o poros proteicos, bueno, esa particularidad tienen. Entonces, miren esta imagen. Estos, por ejemplo, vienen a ser canales o poros proteicos correspondientes a iones. Entonces, estos canales o poros proteicos podemos darnos cuenta que hay uno que está para el sodio y hay otro que está para el potasio. Entonces, aquí también vale este es el líquido extracelular y este es el líquido intracelular. También ustedes se pueden dar cuenta. Otra cosa es que el sodio, a diferencia de este canal, hay un canal, este canal iónico del sodio y el canal iónico del potasio. El del sodio tiene compuertas, el del potasio no tiene. También vale recalcar que el sodio, o recordar que el sodio abunda fuera de la célula. En cambio, el potasio, el ion potasio abunda dentro de la célula. Entonces, por eso es que se da ese movimiento. Por eso que el sodio se mueve desde afuera hacia adentro, porque él abunda afuera y tiene la tendencia que tiene el sodio es a entrar a la célula siempre. La tendencia que tiene el potasio, que abunda dentro de la célula, es siempre a salir de ella. Entonces, ¿por qué hablamos de que hay una permeabilidad selectiva? Porque, por ejemplo, dice, estos canales que son para el potasio, ¿ya? O sea, en el caso del potasio, permiten el paso de iones de potasio a través de esta membrana celular. Miren con esto, con una facilidad aproximadamente 1000 veces mayor de lo que hace el sodio. Es decir, en otras palabras, el potasio se va a mover mucho más fácilmente que lo hace el sodio, a pesar de que ambos se mueven a favor del gradiente de concentración. Entonces, vamos a darnos cuenta, este detalle sí es bastante que deben de tenerlo en cuenta, porque cuando veamos la excitación del músculo y del sistema nervioso, se van a poder dar cuenta que los potenciales de acción, como en cuestiones de milisegundos, una célula deja de estar en reposo, se despolariza y en cuestión de milisegundos se vuelve a repolarizar. Entonces eso tiene un papel muy importante el potasio. Yo sé que si el potasio manda más iones hacia el exterior de manera más rápida que lo que hace el sodio, quiere decir que eso va a ayudar a que afuera se haga positivo de manera más rápida. Entonces, eso sí hay que tenerlo en cuenta. Entonces, si ponemos a hacer una competencia entre el sodio y el potasio, ¿quién manda más rápido estos iones a favor del gradiente de concentración? El potasio es el que lo hace, 1000 veces más rápido que el sodio. Entonces, dentro del punto correspondiente a la repolarización, es decir, que afuera nuevamente se haga positivo y adentro se haga negativo,
el potasio con sus canales iónicos, con este tipo de canales, tiene un papel muy importante a nivel celular. Entonces dice aquí, la velocidad con que se difunden va a depender específicamente de la concentración. Cuanto más concentrado esté en un lado, más rápido se va a difundir. Pero la particularidad es que este ion, ¿por qué es la diferencia entre el potasio y el sodio respecto a que su canal le permite más rápido salir al potasio que al sodio, el canal del sodio? A nivel estructural es la respuesta. A nivel estructural termina siendo el canal del potasio está dispuesto de tal forma que le facilita su paso. En cambio en el sodio no es así. Se podría decir que terminaría siendo más estrecho. Ah, ya, y el otro es pues lo que hemos visto, la activación por voltajes, ¿no? Por eso es que vemos aquí en esto, nos estamos dando cuenta que aquí está la membrana celular, aquí está este canal que depende de voltaje, que no es una proteína transportadora, repito, este es un canal dependiente de voltaje. Vean la clasificación que dimos respecto a las proteínas integrales. Entonces, este es un canal que depende de voltaje. Se dan cuenta cómo, vamos a ver cuando está cerrado. Cuando está cerrado adentro es negativo, pero aparece un impulso eléctrico y empieza a hacerse positivo, ¿no? Miren, negativo, llegó el impulso, se hizo positivo adentro, afuera se hizo negativo, abrió la compuerta y entró la molécula. Entonces, por eso habla que es dependiente de voltaje. Requiere de un impulso eléctrico nervioso para que la compuerta se abra y eso le permite el ingreso a la molécula. Entonces esto es lo que él venía diciendo al respecto, ¿no? Esto es lo que ocurre respecto al sodio, que es lo que vimos acá antes. El sodio necesita de un impulso eléctrico para que esta compuerta se abra, el potasio no. Este mecanismo es importante para que, o sea, esto es básico para qué, porque así es como una neurona, o sea, si ustedes se han preguntado cómo es que una neurona le transfiere o recorre, como ven ahí en la imagen, cómo es que una neurona en todo su recorrido avanza un impulso eléctrico y se lo transfiere a la siguiente neurona o a la neurona contigua por justamente este tipo de movimiento que hacen a nivel de los canales de sodio. ¿Qué ocurre esto? Miren, pasa y a medida que va avanzando, afuera de la célula se hace negativo y adentro se hace positivo. Esta es la explicación, así como va avanzando, un impulso nervioso, un impulso eléctrico. Afuera la hace negativo. Pero automáticamente, conforme va avanzando el impulso nervioso, es decir, una célula primero está en reposo, cuando es positiva y negativa adentro, positiva afuera y negativa adentro. Así se encuentra en reposo una célula. Cuando afuera es positiva y adentro es negativa. Pero cuando llega el impulso cambia, miren. Adentro se hace positivo y negativo afuera. Pero a medida que va avanzando, recorriendo, ¿ya? Así como una célula se despolariza, rápidamente se repolariza. Repolarizar es que nuevamente afuera se hace positivo y adentro negativo. Entonces así es como avanza. ¿Y gracias a quién se da esto? Por ejemplo, en el caso de los canales dependientes de voltaje. Entonces, cómo es que este canal le llegó, cómo es que de estar negativo, inicialmente cuando estaba en reposo, veamos nuevamente, está ahí en reposo, le llegó un impulso eléctrico, se empezó a hacer positivo, pero entró una molécula del sodio y se hizo más positiva. ¿Se dan cuenta? ¿Y quién recupera quién ayuda a recuperar el estado de negativo adentro y positivo afuera? El potasio es una de esas explicaciones, porque hay otras más. Entonces dice, la activación química es porque no es que llegue un impulso eléctrico, sino aquí alguien llega a ligarse, a unirse a nivel de un receptor para que finalmente se termine de abrir. Y eso es lo que ocurre aquí, ¿ven? Yo les había mencionado, la acetilcolina es el neurotransmisor más importante a nivel de la unión neuromuscular. Busquen sobre la acetilcolina, lean sobre la acetilcolina.
Entonces la acetilcolina, al ser liberada de un botón sináptico o de un pie sináptico de una neurona, la acetilcolina va a unirse a su receptor. Este receptor de la acetilcolina es el receptor nicotínico, se llama. Entonces, ahí se encuentra por ahora en reposo, pero una vez que la acetilcolina se une a su receptor nicotínico, provoca la apertura del canal. ¿Del canal de qué? Se abre el canal correspondiente al sodio. A nivel de la unión neuromuscular, es decir, esto es la neurona, la parte que liberó esta acetilcolina, y a nivel muscular, ¿qué es lo que ocurre? Se abre el canal de sodio y el sodio va a favorecer que a nivel de retículo sarcoplásmico se libere calcio, y ese calcio va a provocar la unión entre la actina y la miosina. Entonces se da finalmente la contracción muscular, que es lo que se busca, ¿no? ¿Cómo recupera todo esto? ¿Cómo recupera su estado original? Cuando la acetilcolina termina siendo desdoblada por una enzima. Hay una enzima que se llama la acetilcolinesterasa. Entonces, es decir, desaparece la acetilcolina y por ende el canal se cierra. Se cerró y no hubo más excitación estimulada desde el sistema nervioso a nivel muscular. No hubo más. Hasta que nuevamente el neurona vuelve a liberar acetilcolina. Vamos a verlo en el sistema nervioso. Ahora la facilitada, aquí no entra a tallar canales proteicos ni poros proteicos cuyo diámetro es muy pequeño. Aquí empiezan a tallar proteínas transportadoras, y el movimiento, lo que sí tiene en común respecto a la difusión simple, es que el movimiento se da de mayor concentración de solutos a una zona donde existe menor concentración de solutos en una solución. Y eso es eso es ir a favor del gradiente de concentración. Entonces la difusión facilitada, yo les había comentado, la difusión facilitada lo que hace es es importante que ustedes sepan que utiliza un transportador, facilita el transporte, y quienes hacen ese tipo de movimiento, este tipo de movimiento específicamente lo que hace es permitirle moléculas de mayor tamaño, como en el caso de la glucosa y de los aminoácidos, poder entrar, utilizar esta proteína y, por ejemplo, entrar a la célula. La glucosa y los aminoácidos son los encargados de entrar hacia la célula. Entonces, el hecho de que la glucosa y los aminoácidos eh, quieran o tengan la necesidad de entrar a la célula, pues ustedes bien saben cuáles son las razones, ¿no? La glucosa necesita quemarse a nivel utilizarse a nivel de la cadena respiratoria de electrones para generar energía. Y en el caso de los aminoácidos, son necesarios para que se dé la síntesis de proteínas. Entonces, ¿cómo es que logran atravesar? No lo van a hacer por los poros, no lo van a hacer por los, por los, por los poros, o también llamados canales proteicos. No lo hacen de esa forma. Lo que utilizan es esta proteína. Aquí debió moverse, pero veo que me ha fallado la imagen. Pero estas moléculas representan a la glucosa o a los aminoácidos. Entonces, si les preguntase, pues, quién hace ese tipo de difusión facilitada, esto justamente existe para la glucosa y los aminoácidos. Ellos no pueden atravesar por, por canales o poros proteicos cuyo diámetro es más pequeño. Necesita de la ayuda. Quienes la facilitan ese transporte hacia el interior de la célula es justamente esta proteína transportadora. Pero siempre va a ir de mayor, siempre va a ir de mayor, de donde abundan a donde se encuentran en menor cantidad. Y eso es ir a favor de un gradiente de concentración, y esa es la difusión. ¿Por qué abunda? Porque obviamente la glucosa proviene de la dieta, los aminoácidos provienen de la dieta. Su camino es ir hacia el interior de la célula que sea usada, a que ambos sean usados. Entonces
Esto es para que, esto es el tipo de difusión facilitada para la glucosa, ¿no? Ya ustedes bien sabían que la insulina tiene que unirse a su receptor para que internamente la célula, su núcleo de la orden de la síntesis de de las proteínas transportadoras de glucosa, que es el GLUT, y finalmente por difusión facilitada debido a estas proteínas que se expresan ya en la membrana celular, en la superficie, es que logra ingresar la glucosa al citoplasma celular. El receptor de la insulina se dio la orden a que el núcleo sintetice estas proteínas transportadoras que viajan hacia la membrana celular a establecerse para favorecer el ingreso de moléculas de glucosa en el citoplasma. Muy bien, eso es simple y facilitado. Entonces la simple se mueve, ambas se mueven a favor del gradiente de concentración, pero la difusión facilitada esto hace uso eh, de proteínas transportadoras. La simple puede hacer uso o no de canales o poros proteicos. Hagan su resumen así para que pueda ser entendible este tema. Ahora, ya para terminar tenemos esto, la ósmosis. La ósmosis está dentro de este capítulo porque es un tipo de transporte pasivo, pero que realiza no un soluto, sino el solvente inorgánico más importante, que termina en este caso siendo el agua. ¿Ya? Entonces miren esa imagen. Aquí tenemos cómo es que esquematizado cómo es que se da el agua, cómo es que se da el movimiento del agua. El agua se va a mover de una zona de mayor concentración de agua hacia una zona donde haya menor concentración de agua. Entonces miren, nos damos cuenta, por ejemplo, aquí, ya, que el azúcar corresponde a las moléculas estas verdes y el agua corresponde a estas moléculas azules. Entonces al inicio nos damos cuenta pues que al inicio es aquí, listo. Entonces nos damos cuenta que para este lado hay mayor concentración de estas bolitas azules que es el agua y al otro lado hay menor concentración de agua, pero hay mayor concentración de soluto. Entonces, y eso es lo que dice acá, ¿no? Aquí hay baja concentración de azúcar y una alta concentración de agua. Aquí hay una alta concentración de azúcar, que es lo verde, y hay una baja concentración de agua. ¿Qué es lo que busca la ósmosis? Se mueve el agua. Ósmosis tiene que ver con el movimiento que realiza el agua desde donde abunda hacia donde se encuentra en menor concentración. Entonces, por eso, a través de esta membrana semipermeable, lo que hace el agua es moverse hacia la zona donde existe menor cantidad de agua. Por eso es que incrementa el volumen. Miren, de estar ahí, se empieza a mover hacia el otro lado, donde hay mayor concentración de agua para equilibrar ambos lados de la membrana. Por eso el volumen de agua en esta zona tiende a incrementarse. Eso es la ósmosis. Entonces, eso es lo que deben de ustedes entender. Si, por ejemplo, ósmosis deriva de la palabra osmos, que significa el impulso, o sea, es el impulso que necesita el agua, es que hacia el otro lado de la membrana haya menor concentración de solvente, o sea, de agua, pues, ¿no? Y esta es la definición correspondiente a la ósmosis. Entonces, eh, esto es lo que deben de tener en cuenta respecto a la ósmosis. Ahora, así como existe la ósmosis, hay este término correspondiente a la ósmosis que no es otra cosa más que la presión osmótica. Entonces, la presión osmótica viene a ser la fuerza necesaria para detener el movimiento del agua. Así, en la imagen te das cuenta pues que aquí hay agua y aquí hay cloruro de sodio, que es la sal común, la sal de cocina. Entonces, igual, aquí casi no hay soluto, no hay cloruro de sodio, y acá sí hay cloruro de sodio. Entonces lo que va a hacer el agua es moverse desde donde ella abunda, que es aquí, hacia el lado derecho, hacia el interior de la célula, hacia el otro lado, perdón, de la membrana, donde se encuentra en menor cantidad el agua. Entonces la ósmosis hace esto, se moviliza hacia la derecha. Pero la presión, cuando cuando existe una presión o se ejerce una presión que detiene ese movimiento, es decir, el agua ya no
el agua encuentra una resistencia para moverse desde donde abunda hacia donde se encuentra en menor cantidad, eso es la presión osmótica. Entonces por eso siempre yo les decía, donde exista un soluto, el soluto va a tender a jalar el agua. Pero si hay una fuerza que detiene ese movimiento, esa es la presión osmótica. Es decir, la presión osmótica va a ir en contra de la ósmosis. Es la fuerza o la presión necesaria para detener la ósmosis. Esa es la imagen, quiere darles a entender eso. Y principalmente va a depender del número de partículas, no de ninguna carga ni de ninguna masa, sino del número de partículas. ¿A qué se es? Eso corresponde a la presión osmótica. Entonces esto por ejemplo, eh, si se le pone una presión, en este caso la presión por física, ustedes saben que es fuerza sobre área, ¿no? Cuando se le pone un peso para esta zona donde se encuentra el cloruro de sodio, que es el agua salada, acá es un agua pura sin cloruro de sodio, entonces inicialmente el agua lo que va a hacer es moverse hacia el agua salada, ¿no? Para intentar compensar, porque se mueve desde donde abunda hacia se encuentra en menor concentración, pero cuando existe una fuerza hacia el otro lado donde el agua se encuentra en menor cantidad, es decir, donde hay más soluto, como en este caso el agua salada, se detiene el movimiento correspondiente a la osmosis. Por eso es que ustedes ven aquí que aparece una fuerza y eso hace que el agua deje de movilizarse y más bien se oponga a su movimiento y se mantenga donde ella abunda a través de una membrana. Es una osmosis. La osmosis inversa, eso es la presión osmótica. Ahora, ya para que les quede claro que hay unos ejemplos, este ejemplo corresponde a la difusión en la placenta. ¿Y dónde justamente se da la difusión en la placenta? Pues aquí vemos, aquí está el feto, aquí está el saco amniótico, aquí está el cordón umbilical que proviene del alantoides. El cordón umbilical aquí tiene dos arterias umbilicales y una vena umbilical. Miren cómo su vena umbilical, perdón, sí, la vena umbilical y las arterias umbilicales cómo se disponen y esto corresponde al trofoblasto o a la placenta, a la parte fetal de la placenta. Y esto corresponde a la mucosa uterina, que es el endometrio uterino. Pero el endometrio uterino también tiene sus vasos sanguíneos. Aquí está la arteria uterina y la vena uterina. Entonces, ¿cómo es que ustedes bien saben que la placenta tiene por finalidad un intercambio de no solamente de nutrientes, como es en este caso, sino también de sustancias de desecho? Las sustancias de desecho, como la urea, por ejemplo, tiene que irse del feto, coger la vena de la madre para que pueda a nivel renal la madre excretarlo. Y el arterial, por ejemplo, aquí esta flecha indica pues que algo está entrando, ¿no? Igual acá. Puede ser oxígeno, puede ser nutrientes como la glucosa, aminoácidos. Entonces eso de por sí hay que tenerlo presente. Ahora, lo otro que hay que tener presente es cómo es que se da ese transporte, porque se dan cuenta que no están comunicadas entre sí. Entonces, imagínense, la arteria uterina de la madre está repletita de oxígeno, está llena de oxígeno. Entonces, por difusión simple, se va a mover desde donde abunda, que es la sangre arterial oxigenada de la madre, se va a mover hacia la arteria, hacia las arterias umbilicales del feto. Y en el caso del feto, lo que tiene mayor concentración es las sustancias de desecho como la urea. La urea se va a mover de una zona de donde abunda, que es la vena umbilical, hacia las venas, hacia la vena de la madre, de la vena materna. Entonces, ¿por qué? Porque tiene que irse pues hacia la sangre venosa para que el riñón se excrete pues, la urea. Entonces, no están en contacto, pero por difusión se moviliza tanto la urea como el oxígeno, como glucosa o como aminoácidos. Y no solamente la urea, sino además sustancias de desecho que provienen del feto. Ese es un ejemplo de difusión simple.
Entonces, por ejemplo, ¿qué es lo que el feto tiene que quitar, liberarse? Dióxido de carbono, del agua, de urea, de hormonas. En el caso de la madre, de oxígeno, de electrolitos, de hormonas, nutrientes, tiene que dar el feto, inmunoglobulina G, para el caso del humano, drogas, en fin. Ahora, otro ejemplo de difusión es lo que ocurre a nivel del duodeno, ¿ya? Entonces, ustedes bien saben que en el duodeno en el duodeno se da la mayor absorción de nutrientes, y aquí los tenemos. Entonces, nos podemos dar cuenta que aquí y aquí hay dos claros ejemplos de lo que ocurre con la difusión. ¿Para quién es difusión? Aquí también. ¿Para quién hay difusión simple? Para el caso de los ácidos grasos, pero los ácidos grasos de cadena corta. Por difusión simple logran atravesar la mucosa intestinal y tomar acceso a la vía sanguínea para coger vía porta y obviamente ser utilizada esa grasa en el organismo. ¿Quiénes más hacen esto? Los, eh, los ácidos grasos también de cadena larga, como monoglicéridos, también se difunden de manera simple hacia nivel sanguíneo. Y quienes realizan la difusión facilitada, justamente quienes no tienen un origen lipídico, como si lo tienen los ácidos grasos de cadena corta o larga o estos monoglicéridos. La fructosa, que es un carbohidrato, va a necesitar de ayuda para poder atravesar la membrana correspondiente a nivel intestinal, de la mucosa intestinal, y eso lo hace a través, si es difusión facilitada, entonces se les debe venir a ustedes a la mente una proteína transportadora. ¿Para qué? Para que al final esto tenga acceso a los capilares sanguíneos, luego ven aporte y se vaya a ser utilizada en el organismo. ¿Quiénes más hacen a nivel del duodeno ese tipo de movimiento por difusión? Las vitaminas liposolubles. Las membranas a ese nivel no le oponen resistencia porque son también lípidos. Lípido con lípido pasa nomás. Pero la fructosa sí necesita de una proteína transportadora. Pero obviamente aquí se está moviendo, en cualquiera de estos tres casos, incluyendo las vitaminas, se está moviendo esto de una zona de mayor a una zona de menor concentración. Y el bonus track es hablarles de la presión hidrostática, porque creo haberlo mencionado la vez pasada, pero sería bueno que esté presente aquí dentro de esta clase. La siguiente clase les hablaré seguro de la presión oncótica, para finalmente hablar de la ley de Starling, de la ecuación de Starling. Pero en este caso, la presión hidrostática es la fuerza que ejerce el agua sobre la pared del recipiente que lo contiene. Eso es la presión hidrostática. Y vemos ahí que la presión está influenciada, la presión es igual a fuerza sobre área, ¿no? Eso es lo que les había dicho ya hace un tiempo atrás. Entonces, recuerdo que en física me decían la presión es igual a fuerza sobre el área. Entonces, pero la fuerza también es igual a masa por la gravedad sobre el área, ¿no? Si no lo saben o lo vieron, bueno, ahí les recuerdo, si alguien me corrige también me lo hace saber. Entonces, masa por la gravedad. Entonces, aquí hay un punto importante, mira, esto es, ¿qué pasa si a este recipiente que tiene agua, entonces el agua que está en el interior de este recipiente está ejerciendo una fuerza hacia las paredes de este recipiente? Hacia las paredes del recipiente, eso se llama presión hidrostática. Y aquí también ocurre. Hay una fuerza que le están haciendo en todo sentido. El agua está haciéndole presión hacia las paredes del recipiente. Pero ¿qué pasa en este caso? Aquí ocurre algo. Miren lo que pasaría aquí y lo que pasaría aquí. ¿Qué les da a entender esta imagen? Da a entender que si el orificio, si por ejemplo este recipiente con agua tuviese el orificio a este nivel, la presión hidrostática sería low, se dice, la presión hidrostática es baja. Pero si el agujero para que salga el agua es abajo del recipiente,
la presión hidrostática es alta, es alta. Eso es importante, ¿por qué? Porque ahí entra a tallar la gravedad, entra a tallar bastante. ¿Ustedes entienden esto? Es por la gravedad. La gravedad hace que cuanto más cerca se encuentre al centro de la Tierra, o sea, hacia abajo, hacia el suelo, la presión terminal con la que sale el agua es mayor en comparación como cuando la salida del agua se encuentra en un punto más alejado del centro de la Tierra, o más alejado del suelo o de la base de este recipiente. La, la presión hidrostática termina siendo menor, pero igual en ambos casos hay presión hidrostática, el agua tiende a salir. Un ejemplo de la vida cotidiana es esto, pues el que menos tiene o tenemos, bueno, o ha hecho uso de estos, se le llaman acá pomas, le llamo bidón de agua, eso está en un caño. Entonces cuando uno le hace, viene recién selladito y uno le hace un hueco en la tapa para que el agua empiece a salir más rápido. Entonces, en la primera vez que uno presiona aquí en el grifo, el agua sale con fuerza, con bastante fuerza. Pero se dan cuenta que a medida que el agua va disminuyendo, la presión con la que sale el agua, o sea, esa presión hidrostática con la que sale el agua termina disminuyendo porque hay menos masa y la gravedad empieza a perder esto fuerza para que y por tanto esta presión se ejerce menos, ¿no? Entonces, por eso, en otras palabras, cuando está nuevo, está llenecito el bidón, yo abro la llave y la presión hidrostática hace que el agua salga con fuerza, pero cuando se encuentra con menos cantidad de agua, con menos masa del agua, entonces la presión hidrostática disminuye. Hay menos fuerza que contribuye a la salida del agua. La presión hidrostática contribuye a la salida del agua. Entonces, por eso yo en su momento les hice ver que si existe un capilar sanguíneo, si pongo un capilar sanguíneo, lo hago así. Tengan en la mente ustedes presentes siempre esto: un capilar sanguíneo se va a comportar como un recipiente para el agua y en su interior se encuentra líquido que le llamamos líquido extracelular, está en el interior de un vaso sanguíneo. Entonces, ¿qué es el plasma, verdad? Entonces, ese plasma sanguíneo es el que esto va a ejercer una presión sobre estas paredes del vaso sanguíneo, la presión hidrostática. O sea, gracias a la presión hidrostática existente en los capilares sanguíneos, es que el plasma sanguíneo, apenas hay una rotura en las paredes, va a tender a siempre salir. Sale. Entonces, no hay diferencia importante en la presión hidrostática entre el interior y el exterior de la célula. No, no la hay. Para el caso de los capilares, es importante saber que en ese capilar que dibujé ahí adentro, hacerlo de nuevo. Entonces, por ejemplo, si este es el capilar, un capilar cortito. Entonces aquí yo les dije pues que se encontraba el plasma sanguíneo, que es líquido extracelular, y afuera, quien se encuentra es el líquido intersticial. Entonces, este líquido ejerce también una fuerza. Este líquido siempre va a querer entrar, el intersticial, y este líquido, el plasmático, siempre va a querer salir, ir al intersticial. Esa fuerza la establece gracias a la presión hidrostática. Finalmente, sí es importante el movimiento de agua a través. Esto es importante por eso, porque se da a nivel de los capilares. Y bueno, no basta con tenerlo, hay que usarlo, pues, muchachos. Y aquí terminamos este punto. Lo que continúa es ya el transporte activo para finalmente entrar en potenciales de acción.